Capítulo 7. Cuando esta batalla termine, nos casaremos. Nivel 4. Fuerza. SS 1033 a SSS 1379. Resistencia. De SSS 1218 a 1501. Destreza. SS 1041 a SSS 1383. Agilidad. De SS 1089 a SSS 1442. Magia. S965 a SSS 1251. Yo y Kamisama miramos mi estado actualizado, mis últimos valores de habilidad de nivel 4 y nos quedamos sin palabras. ¿Belkun? Sí. Aún fijando nuestras miradas sobre el papel actualizado en el que solo estaban los puntos de habilidad, le respondí obedientemente aún con mi torso desnudo a Kamisama, quien abrió su boca con una expresión misteriosa. En la familia Freya, ¿qué tanto te maltrataron? Dentro de todo lo que he vivido hasta hoy, podría decir que has sido absolutamente el número 1. Todo era Baki Baki, Beki Beki, Meta Meta. No. En cuanto a un máximo instante de crueldad, creo que los pisos profundos estaban por encima, pero contando que el infierno se prolongó por más tiempo, el bautismo de esta vez está por encima. Es lo que pienso. Cuando le di esa respuesta con mi débil cabeza, Kamisama no dijo nada. En cambio, cerró los ojos y como un padre que se reencuentra con su hijo que regresa de la guerra, me abrazó con generosidad. Mientras rodeaba sus brazos por mi espalda, me daba palmaditas suavemente en la parte posterior de mi cabeza. A pesar de que mi rostro estaba enterrado en el abundante pecho de Kamisama, yo seguía teniendo una mirada seria. Después de que se separara de mí, Kamisama dejó escapar un suspiro especialmente grande. Realmente lo siento, Belkun. Fuiste arrojado a ese lugar tan terriblemente peligroso y no pude salvarte. Hasta el mismísimo final dejé que te lastimaran. No es así, Kamisama. Viniste a salvarme, ¿cierto? Con el fin de liberar el encanto que se cernía sobre la ciudad, Kamisama había estado muy ocupada. Es lo que escuché de Hermes-sama y Asfi-san. Hasta el final no pude hacer nada contra ese jardín en miniatura por mí mismo. Kamisama y los demás, que pudieron abrirlo por la fuerza, realmente eran increíbles. Pienso que no hay error en que necesitaran todo ese tiempo para hacerlo. Por eso, levanté mi rostro y le transmití sinceramente mis sentimientos a Kamisama, quien estaba deprimida y con los hombros caídos. En ese momento, cuando tú y los demás vinieron desde el cielo a salvarme, realmente estaba feliz, Kamisama. Cuando declaré eso palabra por palabra y mirándola a los ojos, Kamisama apareció profundamente conmovida con sus ojos temblorosos. Rodeando sus brazos en mi cuerpo nuevamente, me abrazó con fuerza gritando «¡Belkun!». Yo, cuyo rostro fue enterrado en ese suave valle, me avergoncé y esta vez me sonrojé desde mis mejillas hasta mis orejas. Después de un momento, Kamisama se distanció de mí y tras limpiarse sus ojos con su brazo, regresó su mirada hacia el papel con la actualización que estaba en su mano. Sin embargo, realmente fue una subida impresionante, ¿no es así? ¡Santo cielo! Incluso si dice que te quiere, atormentándote de esta manera, Freya realmente es una sádica, no hay error. Kamisama dijo eso con ese tono beligerante hacia esa persona que no estaba aquí. Quizás le indignaba el hecho de que el estado de su dependiente haya sido actualizado por las manos de otro. O posiblemente también estaba incluido el odio a sí misma por no poder hacer nada. No puedo decir que fue gracias a eso,
pero mi estado creció mucho. Sí, a pesar que incluso después de que regresaste de los pisos profundos fue bastante increíble, ahora te volviste exageradamente fuerte. Una subida de más de 1500 en mi porcentaje de dominio. Las 3 S's que tienen múltiples números y el valor de habilidad se volvieron algo increíble. Al recordar ese asesinato mutuo en el campo donde luchabas desde la mañana hasta el anochecer, por un momento me sumergí en los variados sentimientos que no podía expresar con palabras. Después de eso, miré de vuelta a Kamisama. Entonces, Kamisama, sí, a partir de ahora será tu aumento de nivel, Bell-kun. Al decir eso, parecía que todas las preparaciones ya habían terminado. Mientras estaba sentado en la cama, Kamisama golpeó su dedo índice en mi espalda. Una sensación como si tocara hasta la puerta de mi alma en lo profundo de mi ser. Mi espalda se convirtió en la superficie del agua, y las ondas tranquilas se extendían hacia todo mi cuerpo. Sentía una ilusión como esa. Y entonces, después de esa ilusión, el texto sagrado grabado en mi espalda irradiaba calor como si estuviese en llamas. En el instante en que contuve la respiración por la sensación que no había sentido hasta ahora, Kamisama escribió mi estado que logró ascender en un nuevo papel. Bell-Cranel, nivel 5, fuerza, I0, resistencia, I0, destreza, I0, agilidad, I0, magia, I0, suerte, F, resistencia normal, G, escape, de I a G, ataque encadenado, I, magia, Firebolt, magia de lanzamiento rápido, habilidades, deseo inquebrantable, acelera el crecimiento, los efectos duran tanto como sus sentimientos no cambien, los efectos están determinados por la fuerza de sus sentimientos. Deseo del héroe, Argonaut. Derecho a cargar automáticamente para una acción activa. Asesino de toros. Incrementa exponencialmente todas las habilidades al luchar contra monstruos tipo toro furioso. Vanades Tiberé. Protección de Hestia. Se activa en el momento de ser asaltado por el efecto de encanto. Aumento considerable de todas las habilidades. Regeneración continua de resistencia y mente. ¡Felicidades, Bell-kun! ¡Eres nivel 5! Junto con esas palabras, Kamisama me entregó el papel de la actualización. Más allá de que tuviera una sola ranura, naturalmente no había una nueva magia. En cuanto a las habilidades, podría comprender por qué apareció una del tipo especializada anti-encanto. Parece que, bajo circunstancias limitadas, exhibiría un poder increíble, pero seguramente no sería útil en el juego de guerra actual. La habilidad de desarrollo que apareció junto con el aumento de nivel fue ataque encadenado. Según la información del gremio que me enseñó Eina-san, mientras más ataques consecutivos se realicen, mayor será su poder. Era una habilidad de ataque bastante valiosa. Pero toda esa información era trivial. Lo más importante estaba escrito en el papel. Era ese número. Nivel 5. ¿Qué significado tenía ese nivel 5? ¿Qué tanto peso tenía? Incluso yo, quien solo era un simple aventurero, lo comprendía. Bell-Cranel se había convertido en un aventurero de primera clase. Había logrado entrar entre los más fuertes de los que la ciudad laberinto se enorgullecía. Finalmente había llegado hasta aquí, hasta una distancia en que mi mano podría llegar hasta la espalda de la persona que anhelaba. A pesar de eso, ante ese logro que originalmente debería haberme hecho feliz, mi rostro aún estaba tenso. Kamisama seguramente pensaba lo mismo. Hestia, quien me había dado sus palabras de felicitación, también permanecía en silencio apretando sus labios. Kamisama. ¿Qué pasa?
¿Crees que podré competir contra el maestro y los demás? ¿Contra los ejecutivos de la familia Freya? Era una pregunta que tenía en cuenta los puntos extra ahorrados antes de mi aumento de nivel. Como si me aferrase a esa ínfima esperanza, pedí su opinión como diosa principal. No soy una diosa guerrera, así que no puedo hablar de cosas específicas como ataque. Aún así, Kami-sama, después de guardar silencio por un momento, dijo: «Creo que no podrás oponerte a los dependientes de Freya». No pensé que su opinión como dios fuera cruel, ya que esa era una dura verdad que yo mismo había sentido. El número 5 que mostraba las hazañas conseguidas se sentía muy poco fiable. Nivel 6 y nivel 7. En otras palabras, quienes nos esperaban eran los más fuertes fuera de cualquier escala. ¿Qué debería hacer con esto? Dentro del mar de caracteres, Lily gimió. En la biblioteca de la mansión, ya sea en el piso o sobre el escritorio, incontables pergaminos estaban esparcidos. Todos eran informes relacionados a la familia Freya. Guelph se había encerrado en su taller para fabricar las espadas mágicas, y tanto Mikoto como Haruhime se habían dirigido hacia Takemikazuchi y Aisha respectivamente para intentar pulir, aunque sea un poco, sus técnicas y habilidades. Todos estaban haciendo lo que podían hacer para el juego de guerra. Mientras tanto, Lily, como el cerebro de la familia, estaba reuniendo cada fragmento de información del enemigo. Eina, quien pertenecía al gremio, también prestó su ayuda y habían podido reunir información dentro de lo posible. Pero son demasiado fuertes. No sé qué podemos hacer. Mientras más leía, mientras más lo analizaba, más era golpeada por la palabra desesperación. Una brecha de poder que no podía ser cubierta, no como un perro y un león, más bien una hormiga y un dragón. En este momento, Lily por primera vez comprendió concretamente el significado de los más fuertes de la ciudad que supuestamente ya debería haber sabido. Sus dependientes actuales son 157, y si incluimos a los creyentes no combatientes, superarían a los 5000. Sin hablar del poder de los aventureros de primera clase, los aventureros de segunda clase también son numerosos, especialmente el número de sanadores. Entre las familias dentro de horario estarían en la cima. Incluso con solo mirar los números alineados, Lily casi vomitaba. Mejor dicho, con solo mirar el número total de nivel 3 y nivel 4 que eran equivalentes a aventureros de segunda clase, terminó queriendo empacar su maleta y escapar en medio de la noche. Para hacer una comparación en la brecha entre la alianza de facciones y la familia Freya que sea fácil de entender, con solo desfragmentar a la familia Freya se podrían construir unas 20 familias medianas. Además, reinando por sobre esos aventureros de segunda clase estaban los aventureros de primera clase encabezados por el rey. Un disparo de magia con un canto súper corto voló de un golpe un desfile de monstruos en los pisos inferiores. Suena ridículo. Que se filtrara la información sobre magias y habilidades era fatal para una familia. Por lo tanto, el gremio aprobaba que se ocultara esa línea de vida de un dependiente. Por consiguiente, la información que Eina reunió hasta el final eran solo anotaciones que hablaban de habilidades aproximadas, transmitidas desde los empleados y aventureros. Sin embargo, incluso el contenido de esas aproximaciones fue suficiente para romper la voluntad de luchar de Lily. Un bombardeo mágico de amplio alcance y un disparo de gran potencia que hace dudar del término espadachín mágico. La cooperación de los hobbits que se decía suprimió un juego de guerra solo entre los 4. Las piernas del carro que venció a Van Argand, tomando para sí el nombre del más rápido de la ciudad. Y entonces, el instinto del Bestman que se dice que se manifestó varias veces en la Era Oscura.
Si entre esto aún estaban ocultando su carta de triunfo, Lily, como comandante, ya quería rendirse. No tenemos suficientes manos, hasta el punto en que es desesperante. Desde el principio conocía la brecha de poder entre la familia Hestia y la familia Freya. Pero incluso así, lo verdaderamente aterrador era que en la situación actual, incluso si añadieran el poder de combate de Hefesto y los demás, no tenían ni la más pequeña oportunidad de victoria. Era consciente de ello. Incluso en el asalto de muerte instantánea que les hicieron en el Festival de la Diosa, no habían ido con todo. Incluso si formara una estrategia, con esto, ¿qué debería hacer? Ante la abrumadora diferencia en poder de combate fundamental, sus pensamientos comenzaron a ir en círculos, y terminó soltando el mismo murmullo que antes. Incluso si ahora pidiera prestado el conocimiento de Daphne, quien estaba ayudando en la elaboración de elixires y pociones junto con Miachi y los demás, no podía pensar que les esperaba un futuro brillante. Mejor dicho, incluso en este momento, Daphne probablemente estaba sosteniendo su cabeza y haciendo preparaciones para un escape nocturno. La sangre se escurrió del rostro de Lily. Si quería revertir esta situación, necesitaría a un comandante supremo que poseyera un punto de vista más alto que Lily y los demás. ¡Ayudante Kun! Cuando Lily estaba parada en la frontera entre escapar de la realidad y la desesperación, con un impulso que casi rompió la puerta, Hestia entró a la biblioteca. «Hestia-sama, ¿qué ocurre? Tienes un invitado». No sé si llamarlo un invitado, pero en cualquier caso es un visitante. Por la figura terriblemente perturbada de Hestia, a pesar de ser una diosa, Lily pensó que era extraño, pero tras reconocer a quien apareció detrás de ella, inmediatamente comprendió el origen de su agitación. «Hola, ha pasado un tiempo. No es algo que pudiera decir, pero mucho tiempo sin vernos. ¿No es así, Lily Ruka Arde?» Quien entró a la habitación levantando una mano era alguien de su misma raza con cabello dorado. «¿Finn-sama? ¿Todo esto es información de la familia Freya?» Hicieron bien en recopilar tanto. Ignorando la sorpresa de Lily, Finn recogió uno de los pergaminos que estaban dispersos por el suelo. Incluso cuando le lanzó a su diosa una mirada preguntando ¿qué significa esto?, Hestia solo sacudió la cabeza de un lado a otro. De alguna manera, realmente parecía ser un visitante repentino sin ninguna promesa previa. Al final, Hestia, quien estaba actuando sospechosamente, dijo algo como «Entonces los dos pueden hablar tranquilamente», y escapó. Aparentemente, pensaba empujarle todo a Lily a pesar de ser una diosa. Esa diosa inútil realmente era imperdonable. ¿Reuniste información del enemigo, incluso privándote de dormir? Como comandante, esa es la acción correcta. Gracias. Dándole una mirada a Lily, quien tenía cansancio acumulado debajo de sus ojos, Finn le sonrió despreocupadamente. Aún sin entender la situación, Lily asintió con dificultad, pero es innecesario. ¿Qué? Cuando arrojó al aire los pergaminos que reunió en su mano, los ojos marrones de Lily se abrieron ampliamente. Compartiré toda la información que tengo, las estrategias en las que la familia se especializa, los detalles sobre la magia y las habilidades que tienen, todo. Este aventurero ha luchado muchas veces contra ellos. Esta vez Lily se quedó sin aliento. La opinión de alguien que realmente luchó contra ellos. Esto era completamente diferente a la información dudosa de los rumores. Podría volverse un arma poderosa. Además, si venía desde el punto de vista de un aventurero de primera clase, combinado con sus perspicaces ojos, seguramente poseía un valor mucho mayor.
especialmente viniendo de la familia Loki, quienes seguramente habían investigado y reflexionado mucho sobre su enemigo de largo tiempo, la familia Freya. Siendo así, incluso con solo usar sus cartas actuales, probablemente podrían formular alguna contramedida. Te convertiré en un comandante sin igual, en un comandante supremo que pueda liderar a la alianza de facciones. Ante esas poderosas palabras llenas de valor, el pecho de Lily se sacudió. El impulso de querer saltar sobre ello mientras babeaba hervía en su interior, pero Lily se contuvo con un espíritu de acero y le preguntó al hombre de su misma raza que estaba frente a sus ojos: ¿Cuál es tu intención, prestándonos tu fuerza? Vaya, ¿necesito explicarlo? Frente a Lily, quien intentaba desesperadamente racionalizarlo, Finn estrechó sus ojos como si viera algo que había estado esperando. Al mismo tiempo, se encogió de hombros. La familia Freya. No, la diosa Freya cometió un tabú, pisoteando la dignidad del mundo inferior con despiadados métodos, torciéndonos incluso a nosotros mismos. Esto es un problema que debe ser criticado y condenado. El gremio dijo que no habría desventajas, pero aún queda una sensación de disconformidad. Ustedes, quienes adoran a Bel Cranel, deben estar aún más enojados. ¿O me equivoco? Incluso yo estoy furioso. Finn tenía razón, y no había mentira en sus palabras. El gremio nos detuvo de participar en el juego de guerra. Siendo así, hasta justo antes de que la batalla comience, les prestaré mis conocimientos. No, me pregunto si debo decirlo más claramente. Quiero que ustedes dejen a la diosa Freya, Ottar y los demás sin la capacidad de discutir. Finalmente, Finn concluyó mientras mostraba ese aire travieso como el de un niño. Quizás ahora le había expuesto su causa justa y un poco de sus verdaderas intenciones, sin ninguna falsedad. El valiente estaba extendiendo su mano desde un punto de vista constructivo y también emocional. Sin embargo, Lily no pudo aceptar instantáneamente. Entre familias no se dan beneficios unilaterales. No eran la familia Hermes, pero era normal estar alerta cuando una historia era demasiado prometedora. ¿Qué compensación le traerá al final el tomar esa mano? ¿No debería primero pedir el juicio de Hestia? Como cerebro de la familia, dudó hasta el final. Finn, al ver así a su compatriota, 70 puntos. Dijo eso. Junto con una sonrisa que parecía irónica, murmuró en voz baja: Liliruca arde. Esa postura cautelosa tiene bastante valor. Pero, ¿sabes? Lo que deberías hacer ahora no es buscar mis verdaderas intenciones. ¿Eh? Sino lo que sería más beneficioso para una batalla desesperada que parece que quieres abandonar. Ante la crueldad de esa expresión, su corazón latía salvajemente. Al menos yo haría eso si estuviera en tu posición. Extraería toda la información de aquel al que alaban como el valiente de su raza, ¿sabes? Tú, al igual que Bel Cranel, posees un lado bastante cobarde. No es que te esté menospreciando particularmente. Eso puede volverse una virtud, pero ahora a lo que más deberías temerle es a que las personas que te importan desaparezcan de tu lado. Esas palabras fueron el último empujón. Soltando su pequeño puño que mantenía cerrado, lo extendió hacia Finn. Me disculpo por mostrar una apariencia tan miserable. Entonces... Te lo ruego, Finn-sama, préstale tu conocimiento a Lily. En respuesta, Finn le devolvió el agarre a Lily, quien se había decidido. Mirando eso a través de la rendija de la puerta, la diosa Loli apretó su puño en señal de triunfo.
Desde este momento, la familia Hestia se confabuló con el valiente. Pero, como pensaba, Lily y los demás no tienen nada que dar a cambio. Quiero decir, no quiero que tengas expectativas de alguna compensación por adelantado. Quiero decir, por ser amable, y eso. No tienes que preocuparte. Como dije hace un rato, si pueden pagarle de vuelta a Ottar y los demás, las apariencias o mi orgullo barato también pueden salvarse. Mientras sonreía irónicamente ante Lily, quien, como si su bravuconería anterior hubiera sido una ilusión, mostraba una actitud débil asustada por la compensación. Finn le informó. Además, existe una virtud natural en ustedes. Incluso aparte de mí, debería haber muchos dispuestos a prestarles una mano, ¿verdad? ¿Por qué no podemos luchar junto con Argonaut Kun y los demás? La fuerte voz de Tiona resonó por todas partes. Sede de la familia Loki, mansión del crepúsculo. En su sala de recepción, la chica amazona gritaba mientras levantaba ambos brazos. A pesar de que un montón de familias van a luchar contra la familia Freya, ¿por qué solo nosotros no podemos? Ya te lo he explicado muchas veces. Es una orden del gremio. Es algo así como una misión. ¿Lo entenderás si te lo explico así? El enano Gareth era quien intentaba calmarla. El experimentado guerrero también era justo como un padre cansado frente a un niño revoltoso. Se lo había dicho muchas veces, pero Tiona era como una niña, dando pisotones al piso diciendo: ¡No lo entiendo! También quiero ayudar a Argonaut Kun y los demás. Quiero compensarlo por decirle todas esas cosas crueles. No se puede. Sé obediente. ¿Por qué? ¡Tacaño! Mirando a la chica cuya fuerte voz resonaba por la mansión, Gareth suspiró con una expresión que solo podía describirse como agotada. ¡Santo cielo! Se supone que ustedes son los líderes de la familia. Si vas a seguir con tus berrinches, tendré que noquearte igual que a Beth, ¿sabes? El rostro de Gareth y sus gruesos brazos estaban cubiertos de heridas. Fue algo que ocurrió después de que el hombre lobo Beth estallara de insatisfacción, diciendo que mataría a patadas a la familia Frey en el juego de guerra. No escuchó ninguna persuasión e incluso se lanzó a golpearlo. Así que Gareth lo sometió usando su fuerza bruta. El hombre lobo, quien incluso así no pudo calmarse, justo ahora estaba arrasando dentro del calabozo escupiendo un ¡Maldita sea! Si derrotándote puedo ir al juego de guerra, pelearé contra ti, Gareth. No lo digas como si yo no importara nada. Incluso si haces algo conmigo, el gremio no lo reconocerá. Si vas y entras en el juego de guerra ignorando las reglas, será la derrota de la familia Hestia. Ya no podrás hablar de compensarles. ¡Ah! Ante el argumento lógico de Gareth, Tiona rascó su cabello con sus manos. Comenzó a girar mientras miraba hacia el cielo realizando una extraña danza. Su hermana mayor gemela intervino como si ya no pudiera seguir viendo. Gareth, escuché que dijiste que eran las órdenes del capitán, pero no puedo aceptarlo. Incluso Raúl y los demás, aunque no lo dicen, deben pensar lo mismo. Incluso si dices que solo es algo de Belcranel y la familia Hestia, ellos jugaron con nuestros recuerdos. Ante las palabras de Tione, quien recargó sus caderas en el respaldo del sofá, Gareth cerró sus ojos. Yo pienso lo mismo. En el momento en que sus verdaderas intenciones estaban a punto de filtrarse de sus labios, «Deténganse, ustedes dos. Seguro saben que esto no es culpa de Gareth. Riberia. También tú, Tiona. Ya deja de hacer alboroto. Sé consciente de tu posición como ejecutiva de la familia». ¡Ah! Sacudiendo su largo cabello de color jade atado,
la alto elfo Riberia apareció en la sala. Tras regañar a las hermanas como sublíder de la facción, bajó la mirada. Si tienes alguna queja, pueden decírmelas a mí. Escucharé todo. ¿Riberia? Mientras Tiona y Tione levantaban la cabeza ante su actitud, la elfa se acercó hasta el enano. Lo siento, Gareth. Todo por culpa de mi egoísmo. No es solo tu opinión personal. Si se insinúan las coordenadas del jardín de hielo, incluso nosotros no podemos ignorarlo. Hablaron en voz baja. Ese era el trato que Finn intercambió con Roima, una compensación que no podían ignorar. Riberia, el Yosalf, nunca podría dejar escapar esa información. Como aún no podían revelarles esa historia a Tiona y los demás, Gareth y los otros solo les explicaron con la información pública. Incluso Aizu solo me dijo, lo siento. Tiona gimió por un tiempo y luego dejó de pensar. Vamos, Tione. Tiona, ¿a dónde piensas ir? Con Argonaut-kun. Ante la pregunta de Riberia, Tiona le gritó de vuelta mientras corría. Mientras su hermana mayor la seguía con resignación, Tiona se dio la vuelta y le sacó la lengua. Aunque no pueda participar en el juego de guerra, soy aliada de Argonaut-kun después de todo. Tiona salió corriendo de la mansión con gran impulso. Coincidentemente, había llegado a la misma conclusión que Finn. La familia Loki no participará. Entonces, toda la familia asistirá a Welfi, ¿no? En una gigantesca herrería, Tsubaki Colbrain preguntó. Al nororiente de la ciudad, en el taller de barca que se erigía por sobre todo lo demás en el distrito de artesanos. En la sede de la familia Hefesto, diferente a las sucursales que existían en la parte interna de Babel y la calle de los aventureros, la semi-enana que acababa de forjar una nueva espada mágica se limpió el sudor con su brazo y miró a su diosa. Sí, ahora que se determinó que Loki y su familia no participarán en el juego de guerra, solo nosotros podemos prestarle toda nuestra fuerza a Hestia y los demás. Hacia la confirmación final de la capitana de su familia, Hefesto respondió inexpresivamente mientras miraba a los alrededores. El sonido de los martillos sonaba sin detenerse. El horno, que acababa de estar a plena potencia, dispersaba un calor mortal. Cuando uno de sus dependientes le tendió temerosamente la espada mágica que había terminado de forjar, la diosa herrera desplazó su mirada por la hoja y dijo con indiferencia: «Es inútil. Hazla de nuevo». Ante la dura voz de su diosa, ante la precisión del armamento que se requería para el juego de guerra, que estaba atemorizando incluso a los orgullosos herreros, Tsubaki intentó curvar sus labios y falló, mostrando una sonrisa extraña. ¿Luchar contra la familia Freya? ¿Mis armas funcionarán en esos tipos? Tengo un profundo interés, pero mi cuerpo está temblando. Ese no era el temblor de un guerrero. A los ojos de una maestra herrera nivel 5, los Einherjar de la familia Freya no eran usuarios que balanceaban armas, sino más bien un tipo de berserkes que continuaban luchando. ¿De qué manera le desgarrarían las armas que preparó por sí misma? ¿Cuánto deberían perforarlos hasta que detuvieran su avance? No tenía respuesta para ello. Bueno, solo queda hacerlo, ¿no? Si esto sigue así, Welfi será aplastado. Después de dejar de mover sus manos por un tiempo, como para sacudirse todos los pensamientos superfluos que carcomían su cuerpo, Tsubaki osciló su martillo hacia un nuevo lingote ardiente. La familia Hefesto participará. ¿Por qué, Nisan? ¿Por qué no podemos participar en el juego de guerra? Sede de la familia Ganesha. En la parte interna de Yo Soy Ganesha,
La gigantesca estatua, con forma de un extraño elefante que tenía su entrada en el área de su entrepierna, la amazona, la sublíder Ilta Farna, reclamaba con una fuerte voz: «Nuestro señor es Ganesha-sama, el dios de las masas. Nosotros somos los que llaman protectores de la ciudad». La capitana Shakti dejó escapar un suspiro hacia Ilta, quien estaba haciendo un escándalo al igual que cierta amazona de algún lugar. «Si somos los protectores, ahora mismo deberíamos supervisar a los miembros de la familia Freya y controlar toda su tiranía hasta ahora. ¿Cuánto daño sufrió Horario por su culpa?» «Incluso si dices eso, el gremio no lo desea». «¿Pero por qué? ¿Le permitirán hacer cualquier cosa porque son fuertes? ¿Desde cuándo Horario, que se dice es el centro del mundo, se degradó a una villa de amazonas que yo conozco bien?» Ilta se indignaba cada vez más ante la postura de Shakti, quien intentaba priorizar su propia posición. Ilta ahora estaba del lado de los que administraban el orden, pero la primera vez que ingresó a Horario fue la cabecilla de los maleantes como una amazona. Solo la fuerza determinaba lo que estaba bien y estaba mal, llegando al extremo de la brutalidad. Y cierto día fue castigada por Shakti y su hermana menor. Ante su fuerza al derrotarla y el espíritu para proteger a las personas más débiles que ellas, la Ilta de aquella época recibió un gran shock hasta el punto de no parecer una amazona. Después de eso, se unió a la familia Ganesha y nació una extraña protectora amazona. Por eso, no podía esperar las intenciones de ese podrido gremio y la cuidadosa espera de Shakti y los demás. La escala del actual juego de guerra, incluyendo a sus participantes, será la más grande de la historia. ¿Comprendes eso? «Lo comprendo. ¿Y qué quieres decir con eso?» «El formato del duelo aún no está decidido, pero quizás el campo de batalla sea un terreno amplio fuera de la ciudad. Y entonces, el monitorear y regular ese campo de batalla es imposible para cualquiera que no seamos nosotros». Como líder de la familia, que se enorgullecía de tener la mayor cantidad de miembros en la ciudad, Shakti le habló sobre eso. «Como un tercero sin relación al juego de guerra, debemos vigilar todos los alrededores. Si lo hacemos mal, terminaríamos permitiendo la irrupción de otros países u otras ciudades. Hay muchas organizaciones que planean debilitar a Horario, alterando el balance de poder. También están los dioses malignos como Evilus. Si apuntan a una familia Freya debilitada o a la alianza de facciones, podría llevar a la disminución del poder de combate de la ciudad». De lo que Shakti hablaba era política. Era un punto de vista que Ilta aún no poseía. Las tres grandes misiones. Shakti era consciente de ello como miembro de la ciudad laberinto que cargaba con el destino del mundo. Eso no estaba en la mente de Ilta, quien estaba atrapada solo en lo que estaba delante de sus ojos. Sin importar lo que pasaba en el interior de su corazón, como líder de los protectores de la ciudad, Shakti poseía una mente amplia. «Si tengo que decir más, somos los únicos que pueden ejercer como árbitros, incluso si eso significa juzgar a la familia Freya para mantener la paz». «¡Eso es! Sin embargo, las preparaciones del campo de batalla y el mantenimiento de la zona a través de la eliminación de los monstruos, incluyendo todo eso, la familia Ganesha solo se moverá tras bastidores con el fin de dar forma al juego de guerra». Frente a Shakti, quien le dio su punto de vista, Ilta perdió todo el ímpetu que tenía hasta hace un momento. Y cuando estaba siendo incapaz de afrontar sus sentimientos... «¡Tranquila, Ilta-san! Si nosotros no podemos manejar el juego de guerra, ¿quién demonios va a tener el rol de maestro de ceremonias? ¿Quién quemará los tímpanos de la multitud? ¿Será este yo? La magia de llamas que habla. Llama de fuego infernal. Ese es el rol de Ibri. ¡Achá! ¡Silencio, Ibri! ¿O piensas aplastar mis tímpanos, imbécil? Por favor, cálmate, Ilta-san.
Y también, Ibri, no hables con ese acento. Estoy tranquila, mocada. Tan cerca, solo una letra. Mi nombre es Modaka. ¿Qué? ¿Te estás burlando, bastardo? Por eso te digo que por favor lo recuerdes correctamente. ¿Realmente es imposible? Hemos pasado un largo tiempo juntos. ¿En serio? Silencio. Tú eres el culpable por tener un nombre tan engañoso. Hey, Ganesha-sama. Tú también. No estés ahí en silencio y di algo. Déjanos escuchar tu opinión como nuestro dios. Yo soy Ganesha. ¡Estos idiotas! Los miembros interrumpiendo, más su dios dando su opinión, se volvieron el combustible e Ilta explotó magníficamente. Mirando ese despliegue de exasperación y furia, Shakti, quien era la única sensata, dejó escapar un largo suspiro. La familia Ganesha no participará. ¿De verdad? ¿Mord? Ante los gritos de los humanos de su misma familia, Gail y Scott, Mord Latro les gritó de vuelta. Así es, nos uniremos a la familia Hestia. Estaban en un bar al final del día. Muchos de sus compañeros de trabajo no habían decidido su postura hacia el juego de guerra, y mientras ellos habían comenzado a luchar por información en solitario dentro de la ciudad, Mord dijo claramente: «El bastardo de nuestro dios ya aceptó. Dijo, si estiras la pata, no te construiré una tumba. Pero, ¿qué importa? En esta batalla, donde estará la atención de la ciudad y el mundo entero, podremos alzar nuestros nombres», incluyendo a Scott y Gail, quienes estaban sentados con una mesa redonda entre ellos. Todos pertenecían a la familia Ojma. Su rango era F, y aunque poseían miembros nivel 2, sus nombres no salían particularmente en los temas de conversación. Incluso si no eran de rango bajo, había resistencia a llamarlos de rango medio. Es decir, era una familia muy parecida a Mord y los demás. Pero eso también fue algo solo hasta ahora. Mord golpeó su vaso de madera sobre la mesa. Y más que nada, si terminamos en el bando ganador de este juego de guerra, los tesoros de la familia Freya caerán en nuestras manos. Se dice que, incluyendo las parcelas de tierra, se volvería un increíble montón de dinero, más incluso que un reino pobre. El ganador del juego de guerra podía arrebatarle todo al perdedor. Basándose en esa regla, en caso de que vencieran a la familia Freya, quienes cooperaron con la familia Hestia lógicamente deberían poder pedir una compensación, incluso si dejaban de lado alguna distinción hacia Freya quien alteró sus recuerdos. Existiría una clara compensación, y Mord estaba entusiasmado por eso. Esta es nuestra oportunidad de ser multimillonarios. Con esto podemos decirle adiós a esos días de comprar alcohol barato en Rivira. Por ejemplo, incluso si tenían que dividirla entre varias facciones, tratándose de la fortuna de la familia Freya, un montón de dinero con el que todos podrían divertirse por un tiempo entraría en sus manos sin falta. La sonrisa que estaba mostrando Mord, quien desde el principio tenía una cara aterradora, era la imagen de un rufián que pensaba en cosas deshonestas. Sin embargo, Scott y Gail, después de mirarse entre sí, suspiraron. Ya basta, Mord. ¿Ja? Dinos tus verdaderas intenciones. Ante las palabras de Gail, Scott asintió un par de veces. Cuando Mord dejó de moverse, el aventurero que había pasado un largo tiempo con él le señaló. Solo quieres ayudar a Belcranel, ¿no es así? Ante ese señalamiento, el rostro de Mord se sonrojó. Incluso en el momento en el que él hizo esa estupidez con la Bugbury y fue odiado por toda la ciudad, siempre estuviste de mal humor, ¿no? O en el juego de guerra de la familia Polo, apostaste todo tu dinero. Y en el momento en que cargaste hacia la sede de la familia Freya cuando el encanto se deshizo, también fue así.
No puedes ignorarlo cuando pies de conejo se encuentren en algún peligro. Eres como un hermano mayor preocupado por su hermano menor. O incluso como un padre, ¿sabes? No digan estupideces. Eso es... Cuando le mencionaron incluso las historias del pasado, Mord se levantó y comenzó a gritar. Intentó negarlo, pero cuando Gail y Scott lo miraron, no pudo continuar sus palabras. Se equivocan. No es que no pueda dejar solo a ese mocoso. No es eso. Mord se sentó en su silla sin fuerzas y después de mascullar y gemir, levantó su rostro. Aún no le he devuelto todas las veces que fui salvado por ese tipo. Solo es eso. Había pasado casi medio año desde que el Goliat negro apareció en el piso 18. Incluso después de saborear el bautismo de los rufianes, Bell lo salvó. No era ninguna clase de amor familiar, sino una deuda. Mord lo explicó con fuerza mientras escupía saliva. Ah, sí, entendido. Aunque se ve que quieres ocultar tu vergüenza, es desagradable. No es nada bueno para acompañar el alcohol. ¡Ustedes! ¡Bastardos! Gail y Scott comenzaron a reírse de Mord, quien nuevamente se puso de pie y gritaba enojado. No se puede hacer nada. ¿Lo hacemos? Aunque seguramente no se volverían una gran fuerza, era mejor que no estar. Resignándose de esa manera, los tres hombres decidieron luchar por el bien del chico. La familia Ojma participará. Modi y Magni. Takemi Kazuchi, aunque de mal humor, les habló a ese par de dioses. Oh, Takemi Kazuchi. Y Miach también. Por casualidad, ¿vienen a invitarnos a la alianza de facciones? Si lo sabes, no preguntes. La gigantesca torre de color marfil, Babel, en el piso 30. Mientras que el de Natu se realizaba por quién sabe cuántas veces para decidir el formato del juego de guerra y los detalles de las reglas, Takemi Kazuchi y los otros iban por los alrededores llamando a otros dioses. Todo con el fin de aumentar un poco sus aliados y volverse la fuerza de Hestia. Cuando Miach suspiró en respuesta, Modi y Magni, quienes estaban sentados en un rincón de la mesa, sonrieron. Ambos tenían cabello y ojos color tierra, y un físico al que podría llamársele de un gran dios. Sus rostros eran naturalmente ordenados, pero debido a sus sonrisas vulgares que mostraban constantemente, sus apariencias se desperdiciaban completamente, al igual que otros dioses. Takemi Kazuchi, quien honestamente no quería relacionarse con esos dos dioses del grupo que siempre se burlaban de él, hizo una mueca. Takemi Kazuchi y Miach, ¿a qué lado piensan unirse? No hay necesidad de preguntar. Me uniré al lado de Hestia. Nosotros también, en parte por haber lastimado a Bell. Esta vez debo ayudarlo. Cuando Takemi Kazuchi les habló del consenso general de sus familias junto con Miach, Modi y Magni mostraron una ligera sonrisa. Ya veo. Loki no decidió no participar. Pero como esperaba, estará Hefesto, ¿no? Sin saber qué tanto cambiará el panorama general, los otros dioses también están decidiendo sus propias posturas. Bueno, aunque esos también solo son el grupo neutral. Modi asintió y Magni añadió su opinión. Takemi Kazuchi y Miach, quienes habían estado escuchándolos en silencio, arrastraron una de las sillas vacías de la mesa y se sentaron como si los rodearan a ambos. Entonces, ¿qué piensan hacer? ¿Se unirán a la lucha o serán espectadores? Nosotros no estorbaremos a Hestia y los demás. Será de ayuda incluso si solo prometemos eso, ¿cierto? Ante las palabras de Miach, los labios de Modi se curvaron. Magni abrió la boca en su reemplazo. Miach, Takemi Kazuchi, ¿saben por qué se está alargando tanto este de Natus?
En este Denatus, que había continuado por varios días, la determinación de los detalles del juego de guerra estaba teniendo dificultades para progresar. De cualquier manera, los dioses que amaban los festivales y odiaban el aburrimiento básicamente tomaban decisiones instantáneas. Si era interesante, se unían. Ese era su día a día. Esta situación, en la que ni siquiera se había decidido el tipo de enfrentamiento a pesar de ser llamado la primera gran guerra de facciones en la historia de Horario, básicamente era imposible. Después de todo, ustedes que dicen eso, son quienes están interfiriendo con el Denatus. Mirando a Takemikazuchi haciendo una mueca, Modi y Magni no pudieron ocultar sus vulgares sonrisas. Incluso ahora, las voces de los dioses volaban de un lado a otro sobre la mesa redonda. Principalmente, las diosas femeninas presentaban condiciones favorables para Hestia y los demás, y los dioses masculinos las rechazaban. Esas discusiones se estaban repitiendo cientos y miles de veces. Hestia, quien asistía desde la mañana, estaba hablando proactivamente, pero al ser ignorada hermosamente, estaba furiosa diciendo: «¡Hey! ¿Qué hacen ignorando a la persona involucrada?» Como pensaba, ¿ustedes también son simpatizantes de Freya? Llámanos fans. Hemos estado al cuidado de Freya-sama varias veces después de todo, incluso en momentos como este. Quisiéramos prestarle nuestra fuerza, mejor dicho, ya que es un momento como este, o mejor dicho, bueno, somos débiles a la seducción. Muchos de los dioses masculinos de Horario estaban apoyando a la diosa de la belleza Freya. Esa era una verdad pública. Y ellos, por el bien de la diosa a la que amaban, habían momentos en los que tomarían acción a pesar de que no se les pidió hacerlo. Eso era lo que estaba sucediendo ahora. Estaban intentando ayudar a Freya desde las sombras. Esta vez Freya hizo algo imperdonable. ¿No lo comprenden? Lo comprendemos, pero aún así nuestro amor hacia Freya-sama gana. Naturalmente me pregunto si nos dará una recompensa si nos esforzamos aquí. También tenemos motivos ocultos como ese. Pero en conclusión, sea como sea, queremos que Freya-sama sea una reina. Modi y Magni mostraron una sonrisa diferente a las vulgares que tenían hasta ahora. Takemikazuchi suspiró. Si se hacía mal, excluyendo a una parte de los dioses como Takemikazuchi, Miach y Ganesha, todos los dioses masculinos se moverían con la misma lógica que Modi y Magni. Si había que describir a este Denatus donde el estéril debate había continuado por días, era una guerra entre la influencia del lado de Hestia y los fans del lado de Freya. Particularmente, no queremos condiciones absurdamente favorables para Freya-sama. Mejor dicho, la propia Freya-sama no desea algo como eso. Pero al menos haremos que sean condiciones que puedan llamarse imparciales. Bueno, está la brecha en sus potenciales de combate. Así que me pregunto si un 6-4 o un 7-3 en beneficio de la alianza debería estar bien. Así que métodos tontos como quién come más no pasarán bajo ningún caso. Dejando en claro que eran hermanos, Modi y Magni continuaban las palabras del otro. Incluso si era por el bien de salvar el honor de Freya, ahí es donde estaba su punto de compromiso. Es lo que declararon claramente. En el caso de Loki, es lo mismo. Si el gremio no hubiese dado su veredicto, nosotros habríamos interferido minuciosamente en su participación, incluso si Freya-sama no nos decía nada. Sí, entiendo. Incluso si Loki no participaba, al mismo tiempo que comenzara el juego de guerra, ocurriría un incidente dentro de la alianza. Ya sea Belcranel o ustedes, serían atacados por nuestros niños. Porque no permitiremos un punto tan poco imparcial como ese. Ambos dijeron:
Takemikazuchi miró inquisitivamente los rostros de Modi y Magni, quienes declararon eso. ¿Cuál es ese punto del que hablan? ¿Loki? ¿No es Loki? Modi respondió al instante. ¿No es demasiado extremo? Cuando Miach frunció el ceño. ¿Dónde? Esa es la verdad, ¿no es así? Magni se encogió de hombros. Hefesto está bien, son herreros, e incluso si lucharan, pienso que el lado de Hestia se volverá el líder y tomará el mando. Pero Loki es un no. Si Loki participa, todo eso se volverá de Loki. Takemikazuchi y Miach no pudieron responder frente a eso. El liderazgo, la estrategia, el poder de combate, todo será teñido por el color de Loki. El líder será un adorno. Ya no será la alianza de facciones liderada por Hestia. Se convertirá en la alianza de facciones tomadas por Loki. Siendo así, mejor haz el juego de guerra con Loki desde el principio. En adición, ¿ese no sería un simple abuso en lugar de un duelo? Modi y Magni añadieron cada uno. Takemikazuchi y Miach se dieron cuenta. Por ejemplo, incluso si el gremio no hubiera tomado medidas, no habrían permitido la participación de Loki. Una causa justa es importante, pero no pueden equivocarse en su significado. Hasta el final, este es un juego de guerra entre la familia Hestia y la familia Freya. La unión de muchos otros tiene que ser en la forma en que se unan a Hestia. Su opinión era correcta. Las diosas que deseaban la caída de Freya como reina absoluta y tenían resentimiento contra ella intentaban usar todo tipo de trucos. Pero los dioses que conocían el amor de la diosa de la belleza bloqueaban eso con firmeza. La voluntad divina de Modi y Magni era que lo decidan luchando adecuadamente. Solo eso. ¿Ustedes se unirán a los aliados de Freya? No lo haremos. Mejor dicho, no podemos. Freya-sama no desea eso. Nosotros, los creyentes, haremos todo lo posible para que sea un combate honesto, pero solo hasta allí. Si dijéramos, vamos a luchar junto con Freya-sama, ni hablar de echarnos, nos harían pedazos en ese lugar. En el momento en que se informó del juego de guerra, Freya-sama decidió que lucharía sola. Solo ese orgullo como diosa no podemos mancharlo. Al final, mostrando rostros serios como los de un dios, Modi y Magni terminaron su discurso. Takemikazuchi y Miach se quedaron en silencio. Al mismo tiempo, los miraron directamente. Incluso dioses como ellos tenían algo a lo que podrían llamar convicción. Así es. Por eso, a pesar de que pensábamos ser espectadores, ¡Dormul, idiota! Mi Lubis también vino a decirme, es momento de devolverle el favor a Belcranel, y ya no me escucha. Pero justo después, arrojaron toda su seriedad y comenzaron a llorar. Siguen resentidos por la broma de Eina-chan. Les dijimos que se detengan muchas veces, pero no escuchan. ¿Quién escucharía una orden tuya? Dijeron. ¡Ah! ¡Lubis, idiota! ¡Niño estúpido! Mirando a ambos dioses que comenzaron a llorar, Takemikazuchi y Miach, que hasta ahora habían mostrado una expresión de extrañeza, los miraron con asombro. ¡Es el fin! Nuestra familia llegó a su final. Obtienen lo que merecen. La familia Takemikazuchi, la familia Miach, la familia Modi y la familia Magni participarán. ¡Esos malditos dioses de mierda! ¡Solo nos estorban! Llegado a esto, como se esperaba, necesitamos una alianza de diosas. Le daremos un castigo divino a esa odiosa de Freya. En un cierto lugar, tarde en la noche, después de que el Denatus de hoy terminara, las diosas vistiendo túnicas negras levantaban sus voces en una sospechosa mansión. Demeter es un no. Su facción está fatigada por varias cosas y más que nada se lleva bien con Freya.
Incluso la invitó al baño divino y se bañaron juntas. Y más que nada, sus pechos. Sí, pechos gigantes. Ese tamaño no puede ser permitido. En otras palabras, determinamos que está fuera de la alianza. Así que, Hathor, tú serás nuestra líder. No. ¿Por qué? Una diosa fue la receptora de sus voces. Una piel blanca y un cabello negro atada de una manera apropiada. Aretes y un collar de higos. Además de una máscara que imitaba a una vaca que cubría la mitad superior de su rostro. Con unos 155 centímetros de altura, era más alta que Hestia. Ella, quien parecía una chica ocultando su rostro, era Hathor. Era una de las diosas que se sentó en la Torre de la Abundancia en el Festival de la Diosa. Y entre los dioses masculinos se rumoreaba que realmente posee la más poderosa ternura maternal. Al igual que Demeter y Freya, también eres una diosa de la fertilidad. Ahora que Ishtar, quien era nuestra punta de lanza anti-Freya, desapareció, solo nos quedas tú. No, yo particularmente no quiero volverme una enemiga a los ojos de Freya. Además, mi fertilidad es más como un extra. Mientras estaba recostada en el sofá, Hathor se negó rápidamente, pero las diosas no se detuvieron. Antes dijiste, no perdonaré a esta Ryayu con harem inverso, y le mostraré un genuino harem inverso, ¿no es así? Era una figura retórica. Solo hazlo. Hey, escúchenme. ¿Qué demonios hacen? Deténganse. La alianza de diosas participará. Los días pasaron. El Denatus se realizaba cada día y cada noche. La discusión continuaba y los ciudadanos que solo podían mirar hacia arriba la gigantesca torre blanca se llenaban de una sensación de intranquilidad. Incluso el personal del gremio solo podía esperar la decisión de los dioses. En cuanto a aquellos que decidieron participar, aumentaban y colocaban sus nombres en la alianza de facciones. Mirando la lista de miembros, entre el personal del gremio comenzaron a alzarse voces que decían, tal vez. Es inútil. Perderán. Sin embargo, una semana después de la proclamación del juego de guerra por parte de la diosa de la belleza, por la noche, Hermes arrojó su cuerpo sobre la silla. Sede de la familia Hermes, en su habitación privada, ante la figura de su dios, quien tras regresar del Denatus arrojó sobre el escritorio los pergaminos que traía, Asfi, quien había estado esperando su regreso, abrió la boca. ¿No es muy pronto para decidir eso? No es pronto. Hestia, Belkun y los demás perderán. Eso es seguro. Hermes rechazó con indiferencia las palabras que Asfi dijo con un rostro tenso. Sin importar cuánto poder de combate reúnan, si no tienen a Loki, no tiene significado. Eso es lo que significa luchar contra Freya. Eso es. Incluso si solo Aizu-chan se volviese una aliada, al menos tendrían una oportunidad de victoria como un grano de arena. Pero Freya-sama ya tomó precauciones. Con esta condición es un perfecto jaque mate. Diferente a una visión filosófica o resignación, esa era la voz de un dios que podía ver a través de todo. Mientras fruncía el ceño con sospecha ante la palabra condición, las preguntas de Asfi se acumulaban. Nosotros, la familia Hermes, ¿qué vamos a hacer? Incluso si uno de nosotros participa, sería como si la familia se uniera a la alianza. Después de que Freya-sama gane sola, con el fin de hacer que su relación con Belkun sea eterna, seguramente le pondrá un collar a todos los dioses derrotados. Solo eso quiero evitar. A pesar de trabajar tan duro con lo del jardín en miniatura, ¿te rendirás aquí? No soy un héroe. No pienso arrojarme a un duelo que no es siquiera una apuesta. Bueno,
Aisha no me escuchará si la detengo, pero la afiliación que está registrada en el gremio es la de Plutus, familia falsa, así que no importa. Ante la débil crítica de Asfi, Hermes se encogió de hombros como un anciano moviéndose ligeramente. Como Dios, la autoprotección al pensar primero en la seguridad de su familia era originalmente lo correcto, e incluso si Asfi se sentía molesta, no podía recriminarlo. Sí, si hubiese una forma de poder darle vuelta a esto, eso sería la continuación del murmullo del dios que no podía escuchar si no agudizaba su oído, nunca se convirtió en sonido. Como si estuviese prohibiéndose dar incluso una observación esperanzadora, Hermes no pronunció las palabras que seguían. Yo, solo por esta vez, quiero luchar junto con ellos. Frente a eso, Asfi, aunque pensaba que era algo que no iba con ella, expuso sinceramente lo que estaba dentro de su pecho. No puedo decir que haya sido atraída por Hestia-sama, Belcranel y los demás, pero tras escuchar el deseo de Lion, al menos hasta que regrese, yo, Hermes, quien escuchaba con los ojos cerrados la decisión de su dependiente, empujó la palma de su mano hacia ella y la interrumpió. Incluso, aunque comprendía sus sentimientos, lo que diría ahora era algo un tanto deprimente. Lo siento, pero Perseo tiene prohibido participar. Te nombraron y designaron en el Denatus. Delante de esa orden impensada, Asfi abrió sus ojos ampliamente. ¿Por qué? Justo antes de que ese grito saliera de su boca, Hermes le extendió uno de los pergaminos que había arrojado sobre el escritorio. Esto es... Al mirar la decisión que estaba escrita en él, Asfi se quedó sin aliento. Guelph, ¿estás bien? Sí. No. No estoy bien. En la sala de estar de la mansión, Bell comenzó a sudar mirando a Guelph, quien respondió tras dejar una abundante pausa. La noche, luego de que los restos del atardecer desaparecieran completamente desde el occidente, el joven herrero, al que no había visto quién sabe por cuántos días, tenía tanto su cuerpo como su rostro cubierto por la sombra de la fatiga. Es la primera vez que forjo espadas mágicas como estas. No tengo tiempo libre para sentir desprecio por mí mismo. Sus mejillas estaban hundidas y su voz sonaba rasposa como si su garganta estuviera seca. Limitado a lo que Bell sabía, no había salido ni una vez de su taller en todos estos días. Ante la figura de Guelph, quien bebía pociones incluso cuando no estaban explorando el laberinto, Bell estaba sudando. Como no sabemos cuándo comenzará el juego de guerra, todos y cada uno está poniendo su fuerza en las preparaciones y contramedidas. Mejor dicho, estar sin hacer nada sería imposible, por la ansiedad. Lily, quien dijo eso, también tenía ojeras bajo sus ojos. La razón por la que Mikoto y Haruhime estaban completamente distraídas hombro con hombro sobre el sillón era una secuela del Mente Cero. Con el fin de aumentar su estadística de poder mágico y la precisión de su magia, ambas habían estado haciendo muchas cosas irrazonables. Si querían tomar represalias contra los miembros de la familia Freya con quienes había una enorme brecha de nivel, su única carta de triunfo segura era la magia. Las horas se apilaron casualmente, y a pesar de que después de mucho tiempo se habían reunido en la sala de estar de la mansión, la charla no continuó. Todos querían descansar en cuerpo y alma. Aun así, fue difícil perder la conciencia. Los latidos dentro de su pecho, como si remarcaran su existencia, resonaban hacia cada parte de su cuerpo. La tensión y ansiedad que impedía que su moral subiese, la existencia de la familia coronada como la más fuerte, estaba arrebatándoles todo pronóstico. Ahora, si no hacían lo que podían, sus nervios no podrían tranquilizarse. ¿Y tú estás bien, Bell?
estás lleno de heridas. Bell le sonrió irónicamente a Guelph, quien lo miraba mientras se rascaba la mejilla. Su cuerpo, ya sea la piel expuesta o debajo de su ropa, estaba cubierto de heridas frescas. Eso era un ritual necesario, una compensación. Tomando prestada la ayuda de unos colaboradores, estuvo haciendo un ajuste con el fin de que su cuerpo y su mente se hicieran uno. Todos se están esforzando mucho. Un montón de personas nos están prestando su ayuda. Quiero ganar. Debo ganar. Como esperaba, quiero estar en la familia Hestia. Mientras miraba las figuras de Guelph y los demás, Bell rezó en su corazón. Y más que nada, por esa persona. Y entonces, dirigiéndose sus ojos hacia el exterior de la ventana, miró hacia el cielo frío, que parecía reflejar el corazón de la reina del invierno. Apretando su puño tranquilamente, renovó sus pensamientos, y en ese momento... ¡Se decidió! ¡Se decidió! Desde fuera de la habitación resonó el fuerte sonido de la puerta abriéndose. El primero en reaccionar fue Bell. A continuación, Lily y Guelph se dieron la vuelta, y Mikoto y Haruhime saltaron desde el sillón como si rebotaran. En primer lugar, Bell salió volando de la sala de estar y Lily y los demás lo siguieron. Cuando sus dependientes corrieron hacia la entrada, con un cansancio nada inferior al de ellos, su diosa, quien había tropezado y caído, despegó su cuerpo sin fuerza del piso. ¡Se decidieron los detalles del juego de guerra! Después de que todos perdieran el aliento, Bell, como representante, preguntó: «Kami-sama, entonces, ¿qué tipo de duelo será?» La diosa se levantó tomando prestada la mano de Bell. En lugar de una respuesta, le extendió el rollo que estaba sujetando. Lily lo recibió en pánico y cuando lo extendió, Guelph y los demás también miraron dentro. Los 5 pares de ojos llevaron su mirada hacia una línea dentro del coiné que estaba escrito en el pergamino. Mientras Bell y los demás abrían ampliamente los ojos, Hestia declaró: «El tipo de duelo es el juego del escondite. Esconder y buscar. Búsqueda divina». Los detalles del juego de guerra ya se decidieron, Freya-sama. La voz de Allen resonó en la habitación de la diosa. El papel que le entregó respetuosamente, Freya lo recibió arriba de su sofá y lo leyó tranquilamente. La fecha es dentro de 6 días. El lugar es las ruinas de la ciudad de Orsa. Había la casa de un dios allí, ¿no? La diosa, después de pasar sus ojos como si perdiera interés, quemó el papel con el fuego de una vela sobre la mesa redonda de una pata. La no participación de la familia Loki también se determinó, y el gremio lo expuso públicamente. Ya veo. Pensé que el Urano actual detendría a Royman, pero parece que solo será un observador, ¿eh? Al final, nada importa. Ajena a Allen, quien estaba explicándole, esos eran los verdaderos sentimientos de Freya, quien no cambiaba su expresión. Extrañamente, cuando Hedin le había dicho a Finn, Freya pidió el juego de guerra pensando en preparar algo contra la familia Loki, su voluntad divina ya estaba establecida. Había pensado que sería una buena oportunidad de decidir la supremacía con Loki y los demás, con quienes comparaban como las fuerzas gemelas de la ciudad. Participara quien participara, destruiría al enemigo. Aplastar desde el frente al ejército de Horario y obtener lo que quería. Esa era la postura de Freya como reina. ¿Puedo preguntar algo? Por lo tanto, su dependiente, que comprendía la voluntad divina de su diosa, le señaló su contradicción. ¿Por qué alejaste a la princesa de la espada del conejo? No fue otra que Freya quien le ordenó a Ottar que contactara con Aizu y la atara con las cadenas del juramento. Aunque tenía la voluntad de atacar a la familia Loki, intentó obstruir la participación de una simple chica. Eso claramente era una contradicción.
Mientras estaba arrodillado, Allen parecía estar criticando esa elección que no iba con Freya. Tras tomarse un momento, Freya respondió: «Conoces la verdadera naturaleza de la rara habilidad de Bell, ¿no es así?» «Sí. Al acumular entrenamiento con la princesa de la espada, existe el miedo de que ese chico crezca incluso más que hasta ahora. Posiblemente aumente su fuerza incluso más que con el bautizo que ustedes le dieron en este Folkvang. Cuando construyó su jardín en miniatura, la habilidad de Bell que repelía su encanto fue compartida con sus dependientes. Basándose en eso, Freya les informó de esa posibilidad como real. ¿Realmente piensas eso cuando lo acorralamos en ese grado?» A continuación, los ojos de Allen se volvieron agudos. Sus ojos eran como los de un gato salvaje que desnudaba sus garras incluso contra su amo. «Te acompañaré hasta donde sea. Patearé lejos todos los obstáculos y me volveré tu carro de guerra. En el momento que descarte a esa basura, debería haber jurado eso». Tal vez porque pensó que estaba menospreciando su fuerza como Einherjar, y esa promesa de días lejanos indirectamente le preguntó eso con sus agudos colmillos ligeramente expuestos. Evidentemente, por el bien de tener en mis manos a ese chico. Esa simple frase fue lo que respondió Freya a su dependiente. Fuera de la ventana, la luz de la luna era ensombrecida por una nube temblorosa. Allen miró fijamente a su diosa y esparció su ira como el hielo. Sin perseguirle más allá de eso, se puso de pie. «He dicho demasiado. Si me disculpas...» Como un fiel guardián que no intervendría en el territorio sagrado de la diosa, el Catman se retiró. Ahora, sola en su habitación, Freya inclinó su cabeza contra el respaldo. «¿Evidentemente por el bien de tenerlo en mis manos?» Se rió. Mientras miraba hacia el alto techo, dejó escapar una risa de autodesprecio. «Estos son simplemente celos». Quería distanciar al chico de la persona que anhelaba. No quería que Aizu se acercara a Bell. Por ese deseo, como el de una pequeña chica, Freya prohibió la intervención de la princesa de la espada. El entrenamiento de Bell y Aizu que habían desarrollado sobre las gigantescas murallas de la ciudad, lo había visto muchas veces desde la parte más alta de Babel. Cuando pensó en cómo esas citas se acumulaban, el fondo de su garganta y la parte posterior de su pecho comenzaban a revolverse. Sentía un dolor como si una espada oxidada y mellada estuviera hiriéndola con fuerza. Antes podría haberlo soportado, pero ahora era imposible. Su deseo de monopolizarlo se había hecho enorme y la tapa que lo contenía se había roto. Esos sentimientos incontrolables intentaban conducir en dirección de un torbellino de pasión su carácter como diosa de la belleza. Justo ahora, algo parecía a punto de invertirse. En realidad, parecía estar degradándose en una simple e insignificante chica. Es patético, ¿cierto? Con una voz que no llegó a oídos de nadie, murmuró: ¿Acaso Freya-sama no cree en nosotros? Ante las palabras de Grer, los hermanos Gulliver en conjunto dirigieron sus ojos hacia él. En el Sesrumir, primer piso del Folkvang, que estaba distanciado de la habitación de la diosa que estaba en el piso más alto, habiendo ya terminada la cena de los guerreros, el especialmente grande salón se veía aún más amplio. La voz de los aventureros de primera clase que estaban tomando prestado el lugar resonaron hasta cada rincón. ¿Por qué le ordenó a Ottar que alejara a la princesa de la espada? Por el bien de asegurar la victoria. ¿Qué otra razón tendría? Si tengo que decirlo honestamente, es extraño. A pesar de que dijo que aplastaría a todos sin importar qué enemigo viniese. Grer, Berling y Balin hablaron uno después del otro. Era una escena extraña. Estos hermanos, que normalmente entendían lo que el otro estaba pensando sin necesidad de palabras,
realizaban preguntas como si repitieran un interrogatorio para sí mismos. Cuando las tres voces iguales discutían sin poder interpretar lo que estaba dentro del corazón de Freya, «No duden de Freya-sama. Eso está en contra de nuestra lealtad». El mayor, Alfrid, abrió la boca. Ante sus palabras, Grer y los demás guardaron silencio. La conclusión era evidente, sin importar cuánta desconfianza sintieran. Incluso si los otros grupos fuera de ellos albergaban las mismas dudas, el lugar al que llegarían sería el mismo. Por el bien de la diosa, la familia Freya luchará apostando su vida, solo eso. Yo entiendo un poco los sentimientos de Freya-sama. Se escuchó un suave murmullo. Ogni, el elfo oscuro, el único que estaba presente además de los 4 hermanos, abrazaba sus rodillas sentado sobre una mesa. Eso en lo que has puesto tus ojos te es arrebatado por alguien. Yo también lo odio. En cada parte de su voz se filtraba una sensación de soledad. Lo que estaba delante de su línea de visión era la silla donde se sentaba el chico que ahora no estaba. Incluso si fuera una relación falsa y no pasó mucho tiempo, los ojos de ese elfo oscuro sin duda extrañaban al Belcranel de la familia Freya. Con princesa de la espada o sin ella, con estas manos y de nadie más, solo un poco más, quería criar a Bel. A pesar de que su talento no era tan grande comparado con ellos, los Einherjar, a pesar de que, al ser rechazado por el mundo, estuvo encerrado en el jardín en miniatura dudando incluso de su propio reconocimiento, una existencia que se resistió con todo a las palabras y el encanto de la diosa de la belleza, para Ogni, quien temía el contacto con otros, y más que nada como un elfo solitario, ese humano era profundamente interesante y refrescante. Mientras bajaba su mirada, Ogni, quien estaba exponiendo lo que estaba dentro de su corazón, repentinamente se dio cuenta. Las miradas de Alfrid y los demás estaban concentradas en él. «Hoy estás muy hablador. Además, estás hablando de forma normal. Hazlo así siempre, elfo tímido». Ante las palabras de Ogni, que se transmitieron sin la necesidad de la traducción de Hedin, diciendo «¿Por qué te pones sentimental?», los hermanos hobbits vertieron un fuego concentrado sobre él sin piedad. Ogni, quien al instante se sonrojó, abrió ampliamente sus ojos y nerviosamente tiró de la solapa de su cuello, ocultando la mitad de su rostro. «Ogni, el anejarte en tus sentimientos es cosa tuya, pero si el momento llega... no te preocupes. Este yo es un sirviente despiadado, encontrado por la oscuridad sin fin». Ajeno a sus hermanos menores que le dirigían miradas en blanco, Alfrid le arrojó esa advertencia. Ogni se cubrió de tranquilidad con sus palabras tortuosas de siempre. Y entonces, con el rostro de un frío guerrero, declaró: «Si nos vemos en el campo de batalla, lo cortaré junto con sus 4 extremidades con esta espada sin falta. Todo por el bien de la diosa. La familia Freya no dudará. En el momento en que pisen el campo de batalla, será el momento en que le ofrecerán la victoria a la diosa». Lo sabía. Es inútil. No se despierta. 5º piso de Folkambarg. Dentro de una habitación localizada en el lado occidental, resonó la voz amargada de una chica. Otar, quien hasta ahora había estado escuchando su informe en silencio, abrió su boca. «¿Significa que fue demasiado tarde?» «Como esperaba. Incluso yo me enojaré al escuchar eso, capitán. Tengo mi orgullo como sanadora a quien siempre le hacen hacer cosas imprudentes». Mirada fija. La chica sanadora, Hate, estrechó sus ojos y lo miró hacia arriba. Frente a eso, Otar no derrumbó su expresión opresiva como una masa de roca. Pero en contraste con su rostro severo, sus orejas de jabalí sobre su cabeza se curvaron ligeramente. Otar era malo tratando con esta chica sanadora.
Hablando honestamente, sería correcto decir que tenía una sensación de deuda por siempre arrojar hacia Hate y los demás de los Anrimir el bautizo de los aventureros que se mataban entre sí cada día en Folkenberg. Ella era una sanadora excelente, pero en consecuencia se le empujaba el trabajo duro y Hate estaba resentida con Ottar por eso. Y este era consciente de que como capitán no estaba haciendo nada. Por lo tanto, en algo extraño de la familia Freya, una sanadora había invertido magníficamente su posición con su capitán nivel 7. Su oponente era un aventurero de primera clase, pero Hate, quien expresaba su opinión sin ninguna timidez, continuó con su informe mientras intercalaba un suspiro ante el gigantesco Borman, quien estaba en silencio como un niño poco sociable. Hice lo que pude. Le apliqué magia curativa hasta casi sentir náuseas. Sus heridas se cerraron y su sangre y carne regresó a la normalidad. Su respiración y su pulso son estables. No hay razón para que no despierte, pero no abre sus párpados. ¿Es un estado de muerte aparente? En su condición actual, esa expresión es difícil de aceptar como sanadora, pero no hay error. Diciendo eso, Hate, junto con Ottar, miró la cama que estaba a su lado. Tú realmente eres una mujer problemática, ¿no es así, Orn? Una chica estaba acostada en la cama. La asistente de la diosa, Orn. Sin embargo, su apariencia actual no era la que todos conocían como la asistente de Freya. Un cabello gris sin atar que fluía hasta sus hombros. Y Ottar y los demás sabían que dentro de sus párpados sus ojos eran del mismo color que su cabello. Su figura era la misma que la chica de la ciudad llamada Sir Flover. Orn poseía la magia Vana Seidir, una magia única incluso en el mundo inferior, con la que, excluyendo su arcanum, podía transformarse en la diosa Freya perfectamente. La Orn actual, con su propio poder, se había transformado en uno de los rostros de Freya. Después de que Bel descubriera tu verdadera identidad, te suicidas. ¿Qué querías hacer? Hasta el punto de traicionar a Freya-sama. Realmente no puedo comprenderlo. Dentro del jardín en miniatura que Freya construyó, Orn tuvo contacto con Bel, lo cual se le había prohibido y le reveló la relación entre ella misma, Freya y Sir. No sería una exageración incluso decir que fue ella quien destruyó el jardín en miniatura. Al menos Hate y los demás lo veían así. Sus actos desleales se habían transmitido dentro de la facción, y si no fuese por la orden de su ama, los otros miembros seguramente la habrían transformado en un cadáver sin ninguna piedad. Incluso Hate, quien conocía su posición tras pasar juntas un largo tiempo como colegas, no era una excepción. Ella, quien le ofrecía su devoción solo a la diosa, por un instante miró hacia Orn con una fría luz en sus ojos, mientras Ottar miraba su rostro inexpresivo, que incluso ahora parecía querer poner sus manos en el delgado cuello de la chica dormida. Hate cerró sus ojos y suspiró. Siguiendo la voluntad divina de Freya-sama, su vida fue preservada, pero solo eso. Esto expone mi inutilidad, pero no puedo hacer más que eso. La voz de Hate resonó en la amplia habitación. En el interior de la habitación blanca y refinada, para nada adecuada para una pecadora que había traicionado a su diosa, solo existía una cama. Unido a la atmósfera sagrada como el de una iglesia, hacían imaginar algo como el espacio entre el cielo y la tierra donde las almas vagaban. La cama con forma de caja donde la chica dormía incluso se parecía a un ataúd. Si esparciesen flores en ese lugar, seguramente nadie dudaría que era un cadáver. Como el residente de un cuento de hadas, la chica anteriormente llamada Sir continuó durmiendo. ¿Sabes la causa por la que no despierta? No soy un dios, así que será solo una especulación, pero no importa. Ottar la instó a seguir con su mirada.
Lo primero en lo que puedo pensar es que la propia Orn se resiste a despertar, ya que planeaba suicidarse. Es claro que siente culpa hacia Freya-sama. Si su mente desea dormir eternamente, incluso si su cuerpo se cura, no tiene ningún significado. Y después, Hate, quien hablaba sobre su propia hipótesis, se quedó en silencio. Luego de vacilar un poco, habló sobre ello. Ahora mismo, ella está manteniendo a la Sir-sama que Freya-sama intentó enterrar. Esta vez, Ottar también cerró su boca. Lo que Orn hirió fue su propio cuerpo mortal, no la carne de un dios. Pero ahora, el peligro para ese mismo cuerpo se ha marchado. Incluso cuando su conciencia está cortada, el Bana Seidir no se ha deshecho en absoluto. Siendo así, para no perder algo, Orn tal vez continúa usando su magia. Continuando sus palabras hasta allí, el tiempo transcurrió. Después de un tiempo, Hate sacudió su cabeza sin fuerza. Es una simple especulación, una tontería insignificante. Por favor, olvídala. Sí. Dirigiéndose a la chica, Ottar respondió solo en apariencia. El interior del corazón de la diosa que solo Orn conocía, o posiblemente, algo que ni siquiera ella ha notado. A través de la línea llamada Bana Seidir, los sentimientos de la diosa fluían a contracorriente hacia Orn. Ottar había escuchado eso de la boca de Freya. ¿En qué estaba pensando la chica con sus ojos cerrados? ¿Por qué continuaba durmiendo? Hasta el final, el hombre no podía comprender su deseo. No podía ni siquiera pensar en hacerlo. Después de todo, el guerrero Ottar solo podía luchar. Después de todo, el más fuerte, Ottar, solo se le pedía aplastar a los enemigos de la diosa. Por eso, conociendo su incompetencia, preguntó: «Ahora mismo, ¿qué clase de sueño estás viendo?»